La complejidad de la situación económica actual ha puesto a la economía en el centro de debates y de análisis en los medios de comunicación y en las conversaciones de los ciudadanos. La pregunta es si realmente entendemos este complejo mundo de la economía o si los ciudadanos estamos lo suficientemente formados en esta materia para la toma de decisiones que forman parte muy importante de nuestro día a día. De alguna manera, el propio nombre de economía procede etimológicamente del griego oikonomos, que significa administración de la casa, del hogar. La reforma educativa, en proceso de tramitación, había relegado esta materia a un segundo plano en el primer borrador en los planes de estudio de secundaria y bachillerato. Ahora se ha revisado esta posición y se dará más importancia a la economía. Era lo lógico. Vamos a tratar de todo esto que comentamos con dos profesores de la UNED que conocen muy bien esta cuestión, que imparten asignaturas de introducción a la economía, entre otras asignaturas de las carreras de Ciencias Económicas y Empresariales, y que desde hace muchos años trabajan por una mayor importancia de los estudios de economía en las enseñanzas de secundaria y también de bachillerato. Son Esther Méndez, profesora de Economía Aplicada, coordinadora del Máster Oficial en Investigación en Economía en la UNED. Buenos días. Hola, buenos días. Y Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada, director de este departamento en esta universidad, en la UNED. Buenos días también. Hola, buenos días. Pues el título de nuestro programa se refiere a la ciencia económica como una ciencia útil. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, todas las personas, se encuentran cada día con decisiones económicas que tienen que tomar ellos o que toman otras personas, los políticos por ello, que tienen repercusiones sobre su vida. Y yo creo que entenderla, esta serie de cuestiones económicas, y poder actuar de la mejor forma para que los efectos negativos se minimicen y los efectos positivos se maximicen, pues es algo que le viene bien a todo el mundo. Además, es que la economía parece que nos ha llegado de sopetón, ¿no? Que todo el mundo ahora ponemos la radio, ponemos la televisión o leemos el periódico y posiblemente antes de un minuto están los políticos, los empresarios, las personas que acuden a las tertulias, del campo que sean, hablando de los temas económicos. Yo creo que por lo tanto es algo que está ahí y que conocerlo un poco mejor y saber un poco cómo podemos utilizarlo a nuestro favor para que decía Samuelson, el que no sabe economía, el problema es que los dados siempre juegan en su contra. Bueno, efectivamente, prácticamente nos informamos, o la sociedad se informa a través de los medios de comunicación sobre temas económicos, salvo las personas que tienen una formación o que se han especializado en esto. Está de moda la economía y nos hablan muchas personas de economía. Hay muchos economistas, muchos gurús. ¿Esa información hasta qué punto es válida? Esther Méndez. Bueno, está de moda la economía, como dice el profesor Castejón, es que la economía es todo, ¿no? Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, estamos viviendo en un mundo que es eminentemente económico. Y yo creo que lo que ha ocurrido, es decir, parte de esta crisis que nos asola mundial, que para algunos es financiera, para otros es más que una crisis financiera, ha puesto efectivamente de relieve esta necesidad que comentábamos antes de que los ciudadanos tengamos conocimientos de carácter no solo financiero, sino de carácter económico. Yo creo que uno de los problemas que ha habido es que quienes han ejercido la economía en nuestra realidad, pues muchas veces no eran personas procedentes de una formación económica, ¿no? Parece que en el mundo financiero, incluso en el mundo de los medios de comunicación, todo el mundo puede opinar de economía sin tener realmente unos conocimientos, sin haber adquirido unos conocimientos propios de la ciencia económica. Aprender a pensar con una lógica económica es una de nuestras funciones, ¿no? ¿Qué es como veo yo realmente qué problema, cuál es el papel que juegan los economistas? Pues el papel que juegan los economistas en esta sociedad es precisamente el desechar esta idea que tenemos de que la ciencia económica es una ciencia exacta. Parece que en los últimos años, incluso pues la mayor parte de los premios Nobel en economía lo han sido porque han desarrollado grandes modelos matemáticos que intentan explicar nuestra realidad.
pero es que nuestra realidad económica se fundamenta principalmente en el comportamiento humano, y el comportamiento humano puede ser predecible en algunos casos, pero no siempre lo es, ¿no? Quizá este planteamiento es el que nos hemos olvidado el que se han olvidado en estos últimos años, y en gran parte puede ser una explicación de por qué hemos llegado a esta situación. Rafael Castejón, hablemos de esos años en los que éramos ricos y dónde estamos ahora. Sí, nos han pasado, yo creo que todos tenemos en la memoria que durante unos años parecía que aquí a los españoles nos llamaban, cuando iban a Estados Unidos, llamaban give me two. Cuando compraban una cosa decían, no, deme dos, deme más, ¿no? Vemos ahora cómo hemos estado poniendo para que decidan en cuestiones de economía gente a consejeros en importantes empresas, ¿no? Que tomaban decisiones y que ahora, cuando se analizan las decisiones que han tomado, dice que ellos no sabían nada, aunque estaban de consejeros para que esos consejos de entidades y empresas importantes que dijeran, no, yo es como si pasaran por allí. Cuando éramos ricos entre comillas, ¿no? Cuando teníamos muchos medios, cuando a veces casi despilfarrábamos, no teníamos una conciencia de los problemas de escasez, pues no nos preocupábamos de las cuestiones de economía. Cuando la escasez, que es lo que caracteriza la economía, que siempre tenemos más necesidades que recursos para satisfacerlas, empiezan a ser patentes y evidentes, no solamente ya a nivel colectivo, sino a nivel individual, pues la gente se empieza a preguntar más si puede hacer algo, si estas cuestiones de la economía no es una cosa utópica, sino que es una cuestión que le afecta. Y nosotros creemos que sí, que la economía se puede mejorar, se puede aprender y que todos somos económicos. Somos seres económicos, no solo, hay otras cosas que hacemos, pero si no sabemos unos principios, si no tenemos una mínima formación, pues podemos cometer errores a nivel individual o elegir a personas que toman errores a nivel colectivo. Yo por eso creo que cuando éramos ricos y famosos esa experiencia, en vez de aprovecharla adecuadamente, nos ha llevado a que estemos ahora en una situación donde parece todavía que, por diferencia de cuando éramos ricos, que ahora las cosas son más evidentes. En cualquier caso, hay que decir que la economía española durante los últimos 50 años ha tenido diferentes crisis. Quizás esta es más grave, porque cuando tuvimos una época de expansión más fuerte y parecía que el crecimiento iba a seguir siempre, que podíamos gastar sin preocuparnos, podíamos construir aeropuertos que no se utilizaban, podíamos hacer polideportivos en pueblos que lo único que hay son viejos que no sé si pueden ya utilizarlo. Podíamos hacer cosas a nivel colectivo, pero también la gente a nivel individual tomaba sus decisiones, se compraba 3 pisos porque pensaba que aquello era como una carrera continua, que siempre iba a ser. Y eso no es así. Los economistas no, pero muchas personas olvidaron que hay ciclos, que cuando todo lo que sube después baja, que hay cuando un mercado se infla, al final termina creando la burbuja y que cuando los mercados se deprimen, después al final se recuperan. Los ciclos existen y es bueno volver a recordarlo. Vamos a hablar de cuestiones fundamentales que hoy no nos da tiempo, evidentemente, tenemos muy poco tiempo para hablar de esto, pero que, en opinión de nuestros invitados, tenemos que saber fundamentalmente en relación a la economía como ciudadanos y a su utilidad. Bueno, yo creo que... Esther Méndez. Sí, es verdad que hay muchos elementos de la economía que nos sirven para movernos por el mundo, para tomar mejor nuestras decisiones y para hacer efectivamente que el impacto de los efectos adversos de la crisis pues sean menores que si no hubiéramos tomado decisiones correctamente, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, que más evidencian sobre todo a nivel individual en los ciudadanos de cómo nos ha afectado la crisis es que ha puesto de manifiesto que a la hora de tomar decisiones los ciudadanos no debemos de tener una visión
de corto plazo. Yo ahora tengo un sueldo que me permite comprarme 3 viviendas o que me permite realizar 4 viajes al año y empiezo a tomar decisiones sin tener en cuenta esa visión a largo plazo sobre que efectivamente la economía pasa por crisis, por ciclos, todo lo que sube baja, que ahora puedo financiar pero que es posible que en el futuro no, que ahora tengo un trabajo pero que es posible que en el futuro no, que mi nivel de rentas ahora es alto pero puede que en el futuro no lo sea. Entonces, esa perspectiva del largo plazo, de la expectativa sobre cómo será mi vida en el futuro, es lo que no se ha tenido durante, digamos, los años, ¿no?, de la bonanza económica o del boom económico. Esa es una de las enseñanzas que da la economía cuando se estudia, ¿no? Los alumnos en las facultades económicas estudian que es importantísimo y que hay mucha diferencia entre tomar decisiones a corto o tomar decisiones a largo plazo. Se aprende que las expectativas es uno de los factores o de los elementos fundamentales a la hora de tomar decisiones, tanto de consumo como de producción. En definitiva, hay muchos elementos de la economía que nos permiten ser ciudadanos mucho más consecuentes, mucho más reflexivos a la hora de tomar estas decisiones. Rafael Castejón. Y añadiendo lo que ha dicho la profesora Esther Méndez, pues esto se adquiere poco a poco, se adquiere en la formación, en el bachillerato, en la formación básica. Incluso sorprende que igual que en otras materias que son nuevas, como la informática, que todo el mundo hace cursos, pues que no haya más formación para el ciudadano de a pie. Y parece que toda la cuestión de economía es opinable. Es que yo opino, ¿no? Bueno, hay cosas que son realmente opinables, pero existen reglas, existen comportamientos que se repiten. Y se repiten en función de las expectativas que tienen los ciudadanos y de las consecuencias que poco a poco, a veces por la fuerza, van tomando. Incluso con la formación y la información que se ofrece de estas materias, yo creo que también deberían de ordenarse adecuadamente. Los ciudadanos tienen que saber que ellos son los agentes económicos de la realidad, que las decisiones que toman tienen influencia en su vida, pero también en la vida de los demás. Las empresas también tienen que tener no solamente responsabilidad social en general, que está muy, muy de moda, sino que también tienen que darse cuenta que su labor es la creación de la producción y de crear los bienes y servicios para que la producción del país cada vez sea mayor. A mí me sorprende, por ejemplo, que ahora la palabra empresario, que es la que desde los inicios de Cantillón y de la historia económica se utiliza, pues ahora no se utiliza la palabra emprendedor, porque como los empresarios eran malos y a veces algunos, es verdad que han hecho cosas malas, pues ahora son emprendedores. Y los emprendedores, pues ahora parece que todos van a ser emprendedores a la fuerza, porque como no tienen trabajo, mire usted, no todo el mundo es capaz de tener las cualidades para organizar la producción de actividades, que es lo que el que emprende actividades económicas, pues es un empresario. A veces buscamos ahora situaciones sin mirar un poco lo que se ha estudiado y lo que se ha hecho. Yo creo que sería bueno hacer las cosas sencillas, pero hacerlas con reflexión y tomando en cuenta las opiniones de la ciencia económica que dura bastante. Dicen que es la más joven de las ciencias, pero la más vieja de las artes. La palabra economía es oiko, es el gobierno de la casa, es hacer las cosas quizás con el buen sentido que hacen las amas de casa, de ajustar sus gastos a los ingresos y sacarle el mejor partido a los ingresos que tienen. La coyuntura social, la coyuntura económica es más compleja que era hace unos años y efectivamente, como apuntan nuestros invitados, hay que intentar hacer llegar formación en economía a todos los ciudadanos. Particularmente, y es una cuestión que también hemos hablado en este programa de radio y que me gustaría que apuntásemos, en la nueva reforma o en la próxima ley de reforma educativa, en la LOMCE, se dejaba en segundo plano a la economía. Parece ser que hay una nueva revisión, ha habido una nueva revisión en la que esto no es así. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos? Bueno, Esther Méndez. Esta nueva ley todavía está en discusión, con lo cual, bueno, parece que sí que el Ministerio es bastante permeable a darse cuenta que no solo
el introducir conocimientos de economía en el currículo de la enseñanza obligatoria parece que no es un capricho ni del Colegio de Economistas, ni del Consejo General, ni siquiera de aquellos que nos dedicamos a la enseñanza de la economía, sino que es una exigencia de la sociedad, ¿no? Parte de lo que ha ocurrido en nuestro país, sobre todo con la crisis hipotecaria, parece que es debido a esa falta de conocimientos de carácter financiero o de carácter económico de las familias y de los individuos. La propia OCDE y la propia Comisión Europea ha puesto de manifiesto que es necesario incluir dentro de las competencias de aprendizaje de los ciudadanos en la enseñanza obligatoria también conocimientos de economía. Intentar mostrar el mundo económico en el que se desenvuelven los estudiantes. Esto es algo que no es fácil, ¿no? Entre otras cosas porque la economía es una ciencia que cuando se enseña está llena de conceptos que son muy abstractos y que no nos vamos encontrando por la calle. Cuando le queremos enseñar a un estudiante de secundaria qué es la inflación o qué es la elasticidad, bueno, no tenemos una fotografía que mostrar como en geografía o como en física, ni siquiera podemos hacer a veces experimentos en un laboratorio. Y esa dificultad de la enseñanza de la economía, que es un reto para los profesores, quizás ha explicado también el por qué siempre ha sido una asignatura pendiente en la enseñanza obligatoria. Rafael Castejón. Sí, este interés por tener cauces y que existan las vías, pues nosotros siempre lo hemos manifestado. Hace ya bastantes años que hicimos un libro que era Economía para no economistas, y no solamente nosotros, otros autores, Alfredo Pastor, y hay muchos textos que cada vez se preocupan más de poner esto en un lenguaje sencillo y asequible para que la gente lo forme. Lo que pasa es que evidentemente estudiar de economía, posiblemente como estudiar de medicina y otras ciencias, pues no es una cosa así como muy divertido, por muy sencillo que uno quiera hacer los conceptos. Pero yo creo que hoy día lo importante es transmitir que necesitan un poco de formación, que la formación la del bachillerato es esencial. En España teníamos un déficit en las enseñanzas básicas de los alumnos en formación económica, si lo comparamos con otros países como Estados Unidos o como la mayoría de los países de la OCDE. Pero es que además yo creo que muchas de las cuestiones que ahora son nuevas, o que pueden ser nuevas para generaciones un poco de más edad, son los hijos los que se las llegan a transmitir. Igual que los padres le preguntan al hijo qué teléfono es el mejor porque ellos son de una época que no tenían, pues es posible que dentro le pregunte cómo pueden hacer la hipoteca de la mejor forma si tienen una cultura financiera, que es una cultura importante. Por eso nuestra llamada es que los responsables, tanto del sector educativo, pero también las empresas que difundan, que hagan pequeños cursos que den para que poco a poco la gente tenga los conocimientos económicos básicos que le ayuden a mejorar su vida, porque si no, pues no pensarán que ahí siempre nos gusta igual que ver como una especie de confabulaciones, pero casi la mayoría de las cosas que pasan, ahora mismo se habla mucho de la corrupción. La corrupción al fin y al cabo es un sobrecoste. Cuando las empresas tienen que pagar a unas para que le faciliten pues comisiones, al final el precio de esos productos lo que tienen es un sobrecoste que lo pagamos todos los ciudadanos. Y ese sobrecoste, pues al final puede ser que no seamos competitivos a nivel internacional. Y hoy día la economía se ha globalizado, tenemos que competir en mercados internacionales que debemos, por lo tanto, de hacer las cosas bien hechas, ser eficientes, ser eficaces y hacer las cosas que permitan que nuestra producción y nuestra especialización sea la que nos merece. Estamos en una economía, no somos de la Champions League, pero tampoco tenemos una economía que esté jugando en tercera división, ¿no? Bueno, hay muchos gurús de la economía hablando de economía, de lo que hay que hacer, de las salidas. También es verdad que la economía está en parte bastante politizada y me gustaría que cerrásemos el programa viendo desde el punto de vista de dos profesores de economía aplicada, pues la salida de la crisis y qué contarían al ciudadano de aspectos básicos que quizás no se están comprendiendo bien o no se conocen bien y que se habla de ellos de forma equivocada en los medios de comunicación. Es una pregunta dificilísima, Isabel, porque supiéramos Lo siento. cómo salir de la crisis, probablemente no estaríamos aquí.
Pero sí que, bueno, yo creo que, en primer lugar, los medios de comunicación que se ocupan muchas horas de su información, ¿no?, a la información económica, de alguna manera son también un poco responsables de que el ciudadano reciba mensajes equivocados, ¿no?, o mensajes que no, a veces que producen sensaciones de impotencia o de pesimismo. La economía, como hemos dicho ya en varias ocasiones en este programa, tiene ciclos económicos y los ciclos económicos son ciclos, es decir, ahora estamos en una época de depresión, pero saldremos de ella, ¿no?, antes o después. El problema es si queremos salir reforzados o queremos salir debilitados, es decir, con achaques, como diríamos en medicina. Yo creo que hay que aprovechar precisamente las crisis, esta crisis que, por lo menos en España, ya no es solo una crisis financiera, puede que tuviera el origen en ello, ¿no? Pero aquí podríamos hablar ya de una multicrisis. Hay una crisis financiera, pero también hay una crisis ética, una crisis política, una crisis de educación, que todo ello pues está produciendo, ¿no?, un país que está cayendo en el pesimismo, ¿no?, y en esa sensación de que nada de lo que haga el ciudadano a nivel individual va a producir efectos positivos que nos permitan salir de la crisis. Y yo creo que esto hay que eliminarlo de la mente de nuestros ciudadanos. Saldremos de la crisis, pero tenemos que ser conscientes de que hay que primero pagar un peaje por todas estas, digamos, excesos que hemos cometido en el pasado. Sí, yo totalmente de acuerdo. De todas las crisis se sale. De todas las crisis no hay crisis que al final, bueno, es verdad que algunas civilizaciones incluso han desaparecido, pero de todas se sale. Y yo confío que aquí salgan. Las expectativas que existen de los principales servicios de estudios es que todavía a corto plazo tendremos un año, quizás el 2013 es malo, pero que en el 2014, si se van adoptando medidas de contención del déficit, no se rompe la ayuda y el concierto europeo, etcétera, pues que el 2014 se empiece ya una pequeña recuperación. Pero a mí lo que más me preocupa es que para salir de la crisis hay que remar en una dirección. Es decir, quizás ahora mismo lo más preocupante es la disgregación en la mayoría de las cosas, en las cuestiones económicas también, de que unos quieren hacer blanco y otros quieren hacer negro. Y a veces es verdad que hay que hacer blanco primero y negro después, pero las prioridades y ponerse de acuerdo, que haya un pacto, aquí se vuelve, ahora se habla menos, pero se recordaba mucho cuando la crisis que tuvimos de los pactos de la Moncloa, cómo se pusieron de acuerdo, porque a veces los economistas es más fácil que se pongan de acuerdo los economistas que los políticos. Los políticos tienen intereses económicos, intereses de otro tipo, y sobre todo el interés es por ganar el poder, porque un partido le gana el poder a otro. Los pactos de la Moncloa, que fueron un acuerdo de muchos aspectos, la gente se daba cuenta que en aquel momento, que si no se llegaban a unos acuerdos, no solamente podía irse al traste toda la economía, sino un poco la democracia y los principios democráticos. Yo creo que ahora tenemos que reflexionar desde esa perspectiva. Si no llegamos a acuerdos, si no empezamos a hacer las cosas con un consenso en los grandes temas, y después ya tendremos tiempo de discutir otros aspectos que también son importantes, pero vamos a tener la prioridad, pues entonces no saldremos, o saldremos más tarde, saldremos peor. Las crisis a veces sirven para limpiar la casa, ¿no?, para que las cosas se ordenen de otra manera. Pero yo sí pediría desde aquí a los responsables políticos y a esos que lleguen a este acuerdo en los grandes temas, para que el crecimiento económico no se retrase, sino que se acentúe lo antes posible, que es la única manera. Si no hay crecimiento económico no podremos crear empleo, y para que haya este crecimiento económico tenemos que pagar las deudas, el déficit, tenemos que hacer una serie de transformaciones, ahora llaman estructurales, pero que son necesarias, y yo confío que se puedan hacer. Un apunte final. Nuestros dos invitados, Rafael Castejón y Esther Méndez, son profesores también del Máster de Educación Secundaria de esta universidad. ¿Qué se enseña a los alumnos de este máster en el ámbito de la economía? Bueno, en la medida de nuestras posibilidades intentamos enseñarles a enseñar economía, que es como se llama nuestra asignatura.
En realidad nosotros lo que les proponemos a los profesores, que nuestros alumnos son profesores de secundaria, es que empiecen a ver la enseñanza de la economía con otras gafas, con otros ojos, que no repitan lo que ellos han vivido, sino que ahora tenemos una sociedad nueva, unos alumnos nuevos, tenemos también otras formas de expresión en el mundo de la educación y bueno, que le den una vuelta para que los alumnos aprendan no solo economía, sino que amen la economía, que les guste y que aprendan esa lógica económica que les permita ser mejores ciudadanos. Eso es lo que pretendemos. Sí, esa es la asignatura que llevamos, pero yo también coordino la especialidad de economía. O sea, todos los alumnos que vienen a este máster ya, la mayoría son economistas, los que hacen la especialidad de economía. Ya han estudiado la carrera de económica, de ADE o de alguna carrera similar, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que enseñarle más, hace una parte general de didáctica, que la da la Facultad de Educación, pero aquí tenemos unas materias que son de actualización, es decir, por ejemplo, los efectos de la crisis o esto que hemos hablado antes de donde pueden encontrar los datos, pues a lo mejor cuando estudiaron la carrera estaban otro tipo de, no estaban tan patentes. Entonces hay que enseñarle a la actualización, tanto en el mundo de la empresa como qué aspectos hay más relevantes en el mundo de la economía. Pero sobre todo, como hemos dicho, lo que debemos enseñarles es cómo pueden transmitirle eso para que esos nuevos alumnos piensen que la economía es algo que van a formar parte de su vida y que les va a ser útil. Estudien después la materia que estudien cuando terminen el bachillerato, no solamente los que se sigan la carrera de economía, porque antes, cuando estudiaban había actualmente una asignatura. Cuando yo estudié, hace ya muchos años el bachillerato, tuve la suerte de que en una materia que se llamaba la formación del espíritu nacional, tuve un curso, un libro que se llama Política Social que había hecho y Política Económica que había hecho el profesor Fuentes Quintana y el profesor Velarde. Y aquello fue como una bocanada que a mí me llevó a interesarme por la materia de la economía y por eso después, con mejor suerte, fui economista. Pero es que muchos no volvían a ver nada. O sea, entonces después eran ingenieros, después eran abogados, e incluso muchos de los que estudiaron en mi época, que no vieron esas cosas, después dirigían las empresas como ingenieros, y tenían que aprender después, tenían que hacer máster, tenían que hacer si tienen una base en la formación, si sus profesores de secundaria le han inculcado los elementos básicos, después tendrán esa base. Es como, yo creo que a la economía le pasa como el inglés, ¿no? Que si uno aprende lo básico, por lo menos cuando es joven, cuando está en esa etapa donde parece que se te queda todo más, después puedes continuar y profundizar en esas materias a lo largo de la vida. Y si no, pues a veces ya te quedas un poco frustrado si te enseñan mal la materia y parece que la economía le dan de lado, y yo creo que esa es nuestra misión principal en el máster de secundaria. Pues muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. Esther Méndez y Rafael Castejón son profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Como decíamos, Esther Méndez al principio en la presentación es coordinadora del máster oficial en investigación en economía en la UNED, del que ya hemos hablado también en este programa de radio, y Rafael Castejón es catedrático de Economía Aplicada, es director del Departamento de Economía Aplicada de la facultad, y ambos son profesores del máster en Educación Secundaria de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Y animemos Hasta la próxima. a estudiar y a formarse en economía, sí, desde aquí. Gracias.